Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué bueno que estamos de nuevo con ustedes en un miércoles más, donde compartimos la palabra del Señor, aprendemos juntos en este día de estudio bíblico. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en Richmond, California, y estamos muy contentos de tener este medio, esta oportunidad de llevarle la palabra. Y como siempre, súper bien acompañado de mi amada esposa Luis de Chávez. Gracias por estar conectados y comparta esta transmisión para que juntos podamos aprender la palabra del Señor. Amén. Así es que ahí estamos, amados. Vamos a orar. Recuerde que vamos a tener ahora una pequeña meditación del proverbio, unos 3 o 4 versículos que vamos a comentar, y luego vamos a entrar ya al estudio que nos toca en este día, que Dios mediante ahora vamos a terminar la carta a los Filipenses. Amén. Así es que les dejamos con el proverbio de este día. Recuerde que el proverbio está hecho de tal manera para que usted pueda al menos leer un capítulo al día. Y ahora es fecha 17, así que vamos al proverbio 17. El proverbio del día. Proverbio número 17. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Es que el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido.
Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. El proverbio del día. Ahí estamos con el proverbio del día. Vamos a comenzar, amados hermanos, y vamos a poner delante de usted el primero de los versículos del proverbio 17, que dice lo siguiente. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Amados, mire, hay algo que a veces no lo valoramos mucho, ¿verdad? Pero hace toda la diferencia en la felicidad, en la toma de decisiones, cuando uno llega a su casa, ¿verdad? Quiere estar tranquilo. Y la paz, amados, la paz, el hecho de poder tener un momento quieto, pues hay no discusiones, es algo tan valioso y a veces lo perdemos por imprudentes, lo perdemos porque somos egoístas, porque no nos interesa lo que piensan otras personas. Amén. Y el poder estar en armonía, no importa que no sea un gran banquete el que se sirva en la casa, y como dice otra versión por ahí, un pedazo de pan seco, pero en armonía y disfrutándolo, es mejor que estar comiendo gran banquete o grandes cosas, o estar en una casa con enemigos entre los mismos que se conviven, en el núcleo que se convive. Así es que el llamado es a que podamos disfrutar lo que tenemos y estar en paz, ¿verdad? Sí. En paz y en armonía y con la gente que amamos. Entonces dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones. Así es que, amados, mire, si bien es cierto, yo sé que todos queremos que nuestra casa esté llena de muchas provisiones, de muchas bendiciones. Yo quiero darle esto a mi hijo, a mi hija, quiero llevar esto a la casa, los quiero llevar a pasear, así como usted se esfuerza por llevar el pan y por llevar todos esos bienes a la casa, esfuércese por estar en paz. Esfuércese por escuchar a su familia, escuchar a sus hijos, escuchar a su esposo. Cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene sus propios problemas, aunque usted crea que están chiquitos, ¿verdad? O que los muchachos no entienden, sí entienden. Y si usted cultiva ese tiempo con ellos, le aseguro que la paz le va a bendecir. Llegar a la casa y saber que todos tienen una relación en paz es algo tan hermoso. Y que te esperen con alegría y no que cuando llegue la mamá o el papá salen corriendo a esconderse Así cada uno. Así es, imagínese llegar a la casa y decir, ay, mi esposa está enojada, ay, mi hijo está así, asá. En cambio, dedicar el tiempo para poner las cosas claras y en paz, le aseguro que va a ser una de las mayores inversiones que usted puede hacer. Amén. Ahora veamos el versículo 11, por favor. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él, nos dice el Señor. Aquel que es revoltoso todo el tiempo, que siempre anda buscando hacer contienda, buscando un problema, siempre anda buscando sembrar una espinita, una pelea. El Señor dice que un día, muchos dicen en el mundo que cada quien encuentra la horma de su zapato, pero la palabra del Dios dice que un día encontrará un adversario que será mucho más cruel que el que está haciendo las cosas. Y es bien difícil porque siempre hay alguien que sale mucho más cruel de lo que ha sembrado. Dice la palabra también que todo lo que sembrar, eso vas a cosechar. Y entonces tenemos que ser prudentes y no andar en busca del mal, porque con el filtro de Jesús nosotros vamos a buscar las cosas para bien. Amén. Y no buscar hacer contienda y querer algunas veces ser tropiezo para otro o querer molestar a otro simplemente porque yo no estoy de acuerdo, sino que buscar siempre, el Señor dice que nos ha llamado a paz, ser pacificadores y buscar un mismo sentir en Cristo Jesús, y nos hace esa que el mal mensajero, dice, nos trae pena. ¿Qué es la rebeldía? Es estar en contra de Dios, no obedecer y estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Solo de Dios?
Y de las autoridades también. El rebelde está en contra de las autoridades. De todo aquello que que hay normas, estoy en contra. Se dice una cosa que no va con mi libertinaje, voy en contra. Entonces dice, el rebelde no busca sino el mal. Entonces el que no se sujeta a lo que ya está prescrito, y usted sabe que lo que está prescrito es sano, dice aquí, perdón, no busca sino el mal. O sea, eso es lo que va a encontrar. Y vea lo que dice después, y mensajero cruel será enviado contra él. O sea, va a venir unas consecuencias difíciles. Cuando habla de mensajero, no necesariamente alguien que le va a advertir algo, sino que es la consecuencia va a llegar difícil. Porque para Dios la rebeldía es como la brujería. Entonces, allá en Samuel dice que para Dios la rebeldía y la obstinación son como la brujería, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pensar eso, pues de repente tenemos un corazón rebelde, nadie nos ha ayudado a poder someternos a las autoridades, pero recuerde que todas las autoridades son puestas por Dios. Entonces, el pueblo tiene una oportunidad para tener insurrección, pero eso lo establecen las leyes específicamente, ¿verdad? Cuando los derechos de toda la población y la Constitución está siendo violada. Amén. Entonces, tiene que ser claro usted, si usted cree en Dios, crea también que Él sabe escoger las autoridades. Ahora vea, por favor, el versículo 16. Póngale mucha atención lo que dice este versículo. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Mire qué cosa más difícil, ¿verdad? Porque todos quieren dinero, todos quieren tener para comprar, ¿verdad? Porque el dinero no es solamente para tener dinero y para que digan que tengo dinero, sino que para adquirir cosas, ¿verdad? Y aquí específicamente lo que dice es que usted puede tener la entrada a una capacitación, usted puede tener los conectes necesarios para poder llegar a un lugar que lo acepten en una universidad o qué sé yo. Pero aquí dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Entonces, la necedad, amados hermanos, es una actitud del corazón, ¿verdad? No es una deficiencia mental, es una actitud del corazón. Entonces, el necio cree que todo lo sabe, el necio no calcula las cosas, no respeta las autoridades. Entonces dice la Biblia que mientras estemos en esa actitud de necedad, no vamos a tener entendimiento. Y el entendimiento es necesario para comprender nuestro entorno, nuestra vida, las cosas que hacemos. Es tan importante poder entender lo que tenemos a nuestro alrededor. Así es que, amados, no es la cuestión, la salida no es el dinero. Qué bueno es, ¿verdad? Tener dinero, tener todo lo necesario, pero... Hay personas que no, el dinero todo lo arregla, dice. Sí, pero no la necedad. No la necedad ni el conocimiento, pastor. El conocimiento se va adquiriendo paulatinamente y eso lleva al entendimiento y el entendimiento te lleva a la obediencia. Sí, pero a veces tenemos el conocimiento, pero cuando estamos en necedad no viene ese clic que uno debe tener con el conocimiento. Uno conoce, pero junto con el conocimiento tiene que tener entendimiento. Para que ese conocimiento me sea provechoso. Vamos a ver el último versículo. Póngale mucha atención a esta lectura. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. Amados, aún el necio, dice, o sea, pone el extremo. Mire, a veces el silencio, el saber cuándo hablar, hace que aún la persona que está en una actitud de necedad pueda ser contado como justo. Amén. Yo estoy enojado, yo esto, yo lo otro, ¿verdad? Pero me voy a callar. Y tanto que dice que ese necio que es como un tonto que cuando calla es contado, dice, si calla y mantiene la calma, porque posiblemente hay una gran discusión, una gran discordia, está entre muchos revoltosos y él es parte de los revoltosos, pero en ese momento dice que hasta el tonto pasa por sabio si se calla. Sí, se calla. Así es, o sea,
Si guarda un poquito lo que hay en su corazón, ¿verdad? Aún el necio, cuando guarda silencio, amados hermanos, pues va a ser contado como justo. ¿Por qué? Porque no declaró lo que había en su corazón. Y mantiene la calma. Así es. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya al estudio que nos toca en esta noche. Recuerde que estamos aquí para ver, amados, para terminar la carta a los Filipenses. Ya tenemos bastantes capítulos, bastantes días viendo este estudio. Esperamos en el Señor pues que sea de bendición para todos, ¿verdad? Estamos muy contentos de haber estudiado esta carta. Luego después de esto vamos con las cartas de Pedro. Son cartas cortitas como esta, ¿verdad? Yo sé que vamos a aprender muchísimo, pero mientras tanto, amados hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y lo que vamos a hacer ahora, porque nos quedan unos 4 versículos para terminar, pero vamos a irnos al centro de la carta. Amén. Vamos a ver qué es lo que Pablo quería enseñar con la carta, porque es una carta diferente a todas las demás. Así es que vamos a buscar allí en nuestras Biblias y nosotros vamos a ponerlo en su pantalla. Filipenses capítulo 4, versículos del 20 en adelante. Filipenses capítulo 4, versículos del 20 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Señor, añade bendición a tu palabra y permítenos, Dios, que podamos expresar parte de lo que tú nos enseñas con esta preciosa carta, Señor. Sí, bendice Señor. La vida de tus hijos, de los que están conectados, Señor, y de los que van a ver después este estudio. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, amados hermanos, fíjense que el apóstol Pablo ha venido trabajando el hecho de que la iglesia de Colosa pues enfrente las situaciones que tiene, sabiendo que de Dios vamos a tener la recompensa, y mostrándole los ejemplos idóneos a la iglesia para que ellos puedan tomar el ejemplo de estos líderes y que puedan imitar la vida de ellos. Y si usted se recuerda, los pone por orden. La carta comienza cuando Pablo le da agradecimientos a la iglesia, porque Pablo está preso, y la iglesia le envía una ofrenda económica para su sustento, porque él está preso, pero está preso en una casa que él mismo, una casa rentada, no es en la cárcel, sino que casa rentada, es una, ¿cómo se llama esto? Es como un arresto domiciliario. Arresto domiciliario, así es. Sí. Entonces, él tiene que pagar el lugar. Entonces, lo bueno de hacer eso es que él tiene cierta libertad, no puede salir y hacer lo que le da la gana, pero puede tener cierta movilidad, mucho más de estar preso. Entonces, la iglesia le manda lo necesario para que continúe pagando ahí mientras está preso, mientras está en esa situación. Y Pablo continúa predicando la palabra. Inclusive Pablo les dice, bueno, yo creo que voy a salir libre, pero si no salgo libre, pues eso no es tanto el problema, ¿verdad? Porque si yo muero, voy para Cristo. Para mí vivir es Cristo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, Pablo les dice, no, para mí, si yo muero, para mí es mucho mejor, porque se acaba todo este tormento, este sacrificio, y me voy para Él, para donde Él. Entonces, para muchos el sacrificio es morir, pero para Pablo no. Para Pablo se acaban todos los sufrimientos y tiene tal confianza que dice, no, ahorita voy para el Señor. Entonces, pero Pablo le dice, pero también sé que me tengo que quedar aquí porque tengo que seguirlos ministrando. Pablo estaba consciente que una iglesia con esa disposición necesita que le enseñen, necesita que le continúen dando el ejemplo y enseñándole. Entonces, Pablo consideraba
que sí se iba a quedar. Y entonces le pone 4 ejemplos. ¿Te acuerdas que pone 4 ejemplos, así verdad? Es, y él en esta carta, en inicio, es una forma muy personal a que se refiere y emotiva, pastor, que donde él está mostrando en sí su afecto, su gratitud por cada ayuda y lo inquebrantable que debemos de ser en el Señor, porque el Señor es el que está con nosotros. Esa voluntad y confianza en nuestro Señor Jesucristo para vivir de manera digna en el Evangelio, sin importar las circunstancias en que estemos pasando. Entonces eso es parte de la emotividad y de lo que Él nos está dando esa fortaleza, y nos está dando esa fortaleza en Cristo, pero también con su ejemplo, pastor. Y luego vamos a los 4 ejemplos que nos pone. ¿Te recuerdas cuáles son los 4 ejemplos? Primero comienza con el sumo ejemplo, ¿verdad? Con donde Señor Jesucristo. Claro, donde no vamos a encontrar ningún mal, donde vamos a encontrar siempre lo que debemos de hacer, pero lo que pasa es que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Señor Jesucristo, pues entonces vemos ese ejemplo demasiado arriba de nosotros. Pues sí, pero Él era Dios, pues sí, ya había visto a Dios y sabía que iba de regreso para allá. Entonces Pablo pues disminuye el parámetro y lo pone y se pone Él como ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, pero mírenme a mí. Entonces que había sufrido, que había pasado muchas cosas, ¿verdad? Pero seguía adelante. Pero sin embargo, a ese mismo ejemplo le pueden decir, pues sí, pero Pablo es apóstol. Es apóstol, es llamado. El Señor se le presentó a él. Yo no he visto al Señor jamás, porque la Biblia dice, a Dios nadie lo vio jamás. Amén. Entonces en una visión se le presentó al Señor. Entonces alguien podría decir, es muy alto el ejemplo. Entonces Pablo viene y disminuye un poquito más y habla de Timoteo, ¿verdad? Y le dice que es un hombre fiel y que no busca lo suyo, sino que busca servir a los demás. Y entonces los ejemplos se van acercando más a la iglesia. Que siempre siempre estamos llamados a ser discípulos en la casa del Señor. Amén. Y fíjense que la Biblia nos enseña que nosotros imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces Pablo le habla de Timoteo, pero todavía Pablo baja un escalón más, por decirlo así, y habla de Epafrodito, porque Epafrodito fue el hermano que llevó la carta, llevó la ofrenda donde Pablo, pero Epafrodito para Pablo fue un regalo, más el dinero o sea, el regalo fue realmente Epafrodito, más que el dinero, porque Epafrodito resultó ser una persona que entregó el corazón por Pablo. Amén. Y de tal manera que llegó a enfermar casi hasta morir. Y dice Pablo que le pedía al Señor que no le diera dolor sobre dolor, porque Pablo había llegado a amar a Epafrodito por el corazón de servicio que éste tenía. Entonces les pone esos 4 ejemplos y les dice a la iglesia que sigan adelante y que no le hagan caso a aquellas personas que se oponen, porque esa misma oposición era un indicio, dice Pablo, ocupa la palabra indicio, de su perdición. En cambio, la perseverancia para ustedes es un indicio de su salvación. La perseverancia y el servicio a los demás no solo fue un servicio a Pablo, sino que estaban sirviendo a esa iglesia de Filipo, y la dedicación al trabajo en la casa del Señor, el trabajo con los hermanos, el trabajo en comunidad, el trabajo en el Evangelio, en la obra. Eso es muy importante, el ejemplo que ellos dos daban, porque sí sirvieron mucho a Pablo, y a Pablo fueron de gran bendición, pero también el poder no buscar siempre una posición o que quiero que Pablo me exalte, sino que ellos estuvieron al servicio del Señor, sirviéndole con dedicación y siempre ayudando a la obra del Señor. Y fíjense que el apóstol Pablo pone el centro de su mensaje. Cuando digo el centro de su mensaje, no me refiero que físicamente la carta tenía un centro, que definitivamente que sí, ¿verdad? Pero me refiero a una especie de poema que hace Pablo. Y está en el capítulo 2,
donde el Señor, donde Pablo habla de que el Señor, el ejemplo de Cristo debe estar en nuestros corazones. Amén. ¿Verdad? Y aquí está, capítulo 2, versículo 5. Dice, vea, y prácticamente es el centro de donde Pablo saca los elementos para enseñarle a la iglesia cómo nosotros tenemos que seguir, por qué nosotros debemos de seguir, qué es lo que nosotros debemos de imitar, en quién nosotros tenemos que esperar y ver el resultado de esto. Y entonces dice Pablo, lo voy a poner en su pantalla y póngale mucha atención porque este ejemplo que nos da para nuestra vida viene del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 5, por favor, en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vea, vamos a dejarlo ahí, porque esto realmente, de aquí viene todo lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia, del ejemplo de Cristo. Y es que nosotros, amados, según la exhortación de Pablo, somos, digámoslo así, una extensión de la vida de Cristo. Amén. Nosotros estamos en Cristo y tenemos que buscar las motivaciones de Cristo. Entonces, quieras o no, el evangelio es gratis, ¿verdad? Pero llevar la palabra no es gratis. Alguien estudia, alguien compra una Biblia, alguien busca un lugar, alguien decide ir a un parque, alguien manda a hacer tratados y entonces todo eso tiene un esfuerzo y un costo. Y deja de hacer lo suyo propio, sus propios deseos por servir al Señor. Por eso acá es un himno como de exhortación, pastor. O sea, lo que está haciendo Pablo trae el ejemplo de Cristo. De Cristo. Y lo pone desde, o sea, describe de su humillación. Pero arranca primero de quién es Cristo, ¿verdad? Entonces dice Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y mire de dónde arranca, dice, el cual, lo vuelvo a poner en su pantalla, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando dice en forma de Dios, no se refiere a que parecía a Dios, sino que estaba hecho de lo mismo. Su estructura, su vida era lo mismo que Dios. Entonces él tomó un cuerpo, ¿verdad? Entonces explica Pablo, el cual siendo en forma de Dios, de lo mismo que la Dios, misma sustancia, uno solo. Entonces dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, así como muchos hermanos, ¿verdad? No es que yo soy. Una vez llegó, hace mucho tiempo, llegó un hermano que había sido diácono en otra iglesia, llegó a vivir, una iglesia de la misma organización nuestra, llegó a vivir al lugar donde nosotros estábamos y llegó y se presentó y qué bueno, ¿verdad? Y era un hermano muy preparado. Pero el hermano quería que de entrada él ser diácono de la iglesia y quería liderazgos y entonces... Lo común, lo frecuente, que todo mundo busca una posición antes de tener ese corazón de Jesús, que es un corazón de humillación, de servicio a los demás. Entonces, y de dedicación. Y fíjense que el diaconado lo da una iglesia. Amén. Si se sale de esa iglesia, el diaconado quedó en la iglesia. Y para llegar a otro lugar tiene que hacer méritos para que lo constituyan diácono de esa misma iglesia. Pues el hermano se enojó y que yo ya soy diácono y que es como ser pastor. Y entonces, entonces el hermano estaba reclamando derechos. En cambio aquí vemos el Señor que dice que a pesar de ser quien era, Él no se aferró a lo que Él era, sino, dice el versículo 7, y mire esta palabra por favor, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vea que aquí dice, la palabra es despojó, pero es que Él no quiere decir que dejó de ser Dios, sino que todo lo contrario, aun siendo Dios, teniendo todas las capacidades igual que Dios,
Él se sujetó a un cuerpo. Y Fue dice una actitud de humillación. Por pastor. supuesto que sí. Entonces dice que no solo tomó forma de hombre, porque podía ser un hombre que se constituyera rey, pero dice que tomó forma, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, porque Cristo mayor que los ángeles y los ángeles mayor que los hombres, pero Cristo se hizo hombre y no solo se hizo hombre, sino que se hizo un siervo, ¿verdad? Dice, hecho semejante a los hombres, y el versículo 8, oiga lo que pasó cuando él ya tenía la forma de hombre, el cuerpo de hombre y la vida de hombre. Mire lo que dice. Una vida de servicio que la ejemplificó a cada uno. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vea que eso, él llegó más y más y más abajo hasta donde era necesario humillarse para poder construir la redención de nuestra. Entonces, porque eso era el propósito. Y entonces dice que se hizo obediente hasta la muerte, pero no solo la muerte, sino que una muerte de cruz. Y la muerte esa de cruz estaba destinada para los peores delincuentes, ¿verdad? La lacra de todos, de toda una sociedad. Entonces, pero no termina allí, porque no termina solamente en la muerte del Señor, sino que eso tuvo una consecuencia. Y todo este ejemplo que Pablo está haciendo es para que los hermanos de Filipo imiten también, que no se pongan ellos arriba, que no busquen lo suyo propio cuando están sirviendo, sino que todo lo contrario, que busquen que vean a los demás como mayores a ellos, porque así como Dios no se quedó quieto por la entrega de Cristo, sino que hizo algo, así Él también va a hacer algo por nosotros. Por cada uno de nosotros. Vea lo que dice el versículo 9, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vea lo que dice, por lo cual Dios también, en otras palabras está diciendo, Dios hizo lo suyo, o sea, Dios no se quedó, ay, qué bien lo que hizo mi hijo, no, Él también entró, formó parte de esto y dice que lo exaltó hasta lo sumo, o sea, después de estar humillado hasta abajo, Dios lo puso hasta arriba y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pero quiero que comprenda esto, porque dice el versículo 10, póngale mucha atención. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces vea, no es que realmente Jesús, el nombre Jesús, no, es la persona de Jesús. Y cualquiera que fuese su nombre, por ser el nombre de la persona de Jesús, iba a estar por sobre todos y toda rodilla se iba a doblar. Si no, hablaríamos que todos los que se llaman Jesús tienen un nombre por sobre todo nombre, y no es así, es la persona de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que, oiga esto, de los que están en el cielo. Él vino y se humilló en la tierra. Pero lo que se va a doblar en el cielo, aparte del Padre, ¿verdad? De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, haciendo referencia a los muertos y probablemente a los que están en el infierno. Un día todos se van a humillar. ¿Y de dónde nació esto, amados? De la humillación voluntaria que Cristo hizo pensando en nuestra salvación. Y esa sería la exhortación que nos hace a que nosotros adoptemos esa mente de Cristo, que ese Cristo viva en nosotros y que sea el Espíritu Santo dándonos esa actitud para poder ser humildes, esa actitud para poder nosotros servir a los demás. Amén. Y poder estar en unidad y poder vivir en comunidad y en amor, pero con alegría, con gozo, como nos lo dice al principio, que tenemos que por gratitud, la gratitud nos hace dar amor.
Amén. La gratitud nos hace vivir con alegría sin importar las circunstancias en las que estemos pasando, porque así como nos ejemplificó que Pablo padeció, así también nuestro Señor Jesucristo nos da los padecimientos extremos, y a pesar de ser Dios, tuvo la humildad de llegar y hasta morir en la cruz. Pero el Padre no nos deja solos, siempre hay alguien que va por nosotros, que es Dios, y así como a nuestro Señor Jesucristo lo exaltó, Él va a ir ayudándonos en cada una de nuestras dificultades. Amén. Y termina esta especie de poema donde narra el sacrificio del Señor, y dice el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo creo que este es como ya el meollo para cada uno de nosotros. Esto es lo que tenemos que tomarlo de manera personal, el confesar que Jesús es el Señor, porque es como una declaración de fe que nosotros hacemos, declarar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor de nuestra vida, para que todo lo que hagamos sea para su gloria y honra, nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestra vida. Es que ese es el principio, porque no hay salvación sin esa declaración, Jesús, ¿verdad? Entonces, pero después de esa declaración, después de haberle entregado nuestro corazón al Señor, se requiere de nosotros una entrega superior. Superior digo porque tenemos nosotros que pagar un precio. ¿Cuál es el precio, amados? Porque la salvación es gratis, la salvación es por gracia, mejor dicho, ¿verdad? Pero siendo salvos, yo estoy llamado a seguir los pasos de Jesús, y por la vida de otros y por la salvación de otros, y para que otros puedan estar escuchando la palabra, yo tengo que servir de una manera humilde, de una manera sencilla. Amados, ese ejemplo de Jesucristo es la fuente de todo el actuar del cristiano. Amén. Yo entiendo que dentro de las iglesias hay líderes que son mezquinos, hay hermanos que son mezquinos, que solo buscan su propia conveniencia, ¿verdad? Pero realmente no es el deber ser. Estos hermanos, amados, estos hermanos, pues se van a ver con Dios en algún momento, ya sea aquí en la tierra. Dios los va a hacer reflexionar, haciéndoles pasar momentos difíciles, porque a Dios nadie lo puede engañar. Pero también después, ¿no? Pero que eso no le quite a usted el deseo de servir, el deseo de estar en la iglesia, el deseo de buscar a Dios, porque nosotros estamos llamados a nunca jamás dejar de congregarnos. Entonces, amados, si encontramos a alguien que no tiene ese sentir, pues téngalo usted. Y compréndalo y téngale usted paciencia a esta persona. Y si usted tiene deseos en su corazón de exhortarlo, hágalo con amor o hable con sus líderes. Pero, amados, usted tiene que ser paciente. Tenemos un ejemplo tan grande, tan poderoso delante de nosotros a través de Jesucristo en las Escrituras, que realmente no hay excusa para ser rebelde. Y servicio, que lo mostró y lo dio todo. Y eso es parte del fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, de nuestro caminar en Cristo Jesús, el vivir en comunidad y el poder estar gozosos en armonía y mostrar ese amor fraternal, pastor. Ese amor fraternal que solo viene de Cristo y es parte de lo que caracteriza a la comunidad cristiana. Amén. Y entonces fíjense que el apóstol Pablo toma ese ejemplo para inyectar fuerza a la iglesia, pero también, amados hermanos, hace primero una reconvención, le dice a la iglesia, ¿verdad? Bueno, ya, qué bueno, hiciste bien en ayudarme, ¿verdad? Porque realmente ustedes me han estado ayudando, y yo no quiero que pierdan el hilo, porque en el versículo 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero falta oportunidad. Entonces, Pablo no quiere que ningún cristiano, y Dios a través de Pablo nos manda a decir que nunca perdamos el paso de nuestro servicio, nunca perdamos el paso correcto, lleno de amor y humildad, que nosotros tenemos que tener a la hora de servir. Amén. El mantener esa constancia en el caminar cristiano, como mantenernos firmes en la fe.
no que un día sí, otro, porque qué difícil y en realidad cuando se tienen personas que están en servicio, que no se sabe cuándo se puede contar con ellos, porque no están firmes en la fe y está de acuerdo, su servicio es de acuerdo a las circunstancias, a que si me siento bien, a que si me siento mal, pero la invitación en estos anteriores versículos es a la madurez espiritual, a seguir ese caminar, pero ir poco a poco madurando espiritualmente, que sea el Espíritu Santo el que nos va dando esa madurez y que no seamos de doble ánimo. Que es feo que una persona sea, yo digo, veleidosa, que hoy sí, mañana no, o frente a unos tiene una actitud y frente a otros o diferente, pero el Señor nos llama a que mantenernos firmes en la fe. Y es que fíjese que el servicio, aun cuando todos hacen su trabajo y lo hacen como deben de hacer, es difícil. Es difícil porque siempre es sacrificial. Yo tengo que dejar de hacer algo para hacer otra cosa. No puedo estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. No puedo estar trabajando y estar sirviendo al mismo momento. No, yo tengo que dejar un espacio. Y entonces cuando vengo yo y esforzarme, y por ejemplo en nuestra iglesia, quien sirve llega de uniforme, tiene que llegar a tiempo, tiene que haberse preparado para servir el maestro, tiene que haber desarrollado su clase, es decir, que no solo es el tiempo que va a servir en la iglesia, sino que toma tiempo de su tiempo de descanso, por decirlo así, él toma tiempo para desarrollar y preparar, hacer recuerdos y hacer varias cosas para los niños. Entonces, asimismo, todos los ministerios, porque si vemos el ministerio de alabanza, requiere una preparación. Correcto. Y una preparación tanto espiritual como la práctica en cada uno. Entonces, a lo que voy, o sea, que cuando todos hacen su trabajo, el servicio sigue siendo difícil. Amén. Ya no digamos cuando hay alguien que no hace su trabajo, lo hace con una actitud incorrecta. Entonces Pablo les dice, hicieron bien en volver a tomar su puesto de servicio. Amén. Y les dice Pablo, yo no lo estoy diciendo porque a mí me haga falta algo. Y no es que Pablo estaba preso, pues Pablo no tenía abundancia de nada más que de ¿cómo se llama? De cadenas. Pero dice Pablo, y lo dice en el versículo 11, se los leo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Interesante el versículo 12, mire, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, Pablo dice, había habido tiempos donde tengo y han habido tiempos donde no tengo. Entonces dice, en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Entonces, esta porción, Pablo les dice, yo no les estoy diciendo esto porque realmente yo me estaba muriendo de hambre, sino que yo he aprendido a contentarme. Si hoy no tengo, pues yo estoy contento hoy en no tener, porque sé que mañana será mejor. Pero entonces Pablo explica todo eso, ¿verdad? Y después saca uno de los versículos más famosos de la carta a los Filipenses, que creo que todos los cristianos lo sabemos de memoria, no solo porque es corto, sino que porque es poderoso. Dice, fortalece, nos llena. Correcto. Y la mayoría lo hemos sacado de su contexto, porque eso hacen muchos predicadores, lo sacan de su contexto y nos da una herramienta como para hacerle enfrente y batalla a cualquier lado. Pero aquí Pablo lo está utilizando. Si nos vamos al contexto, Pablo está diciendo que él ha aprendido, que él ha sido fortalecido por Dios para estar bien como para estar mal, para estar enfermo, para estar sano, para estar en riqueza o para estar en escasez. Entonces él ha aprendido de la riqueza, de la escasez, de la enfermedad, de la sanidad, ha aprendido de todo, porque dice por todo y en todo he sido enseñado. Y lo que le ha fortalecido a él no son las cosas, no es la situación, sino que dice el versículo 13, que yo sé que usted ya conoce. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hermoso versículo que, como tú dices, siempre se saca del contexto, pero el Señor nos
nos hace el llamado y nos invita a que nosotros podamos vivir, así como decimos, en todas las temporadas. Y ahí va el secreto de vivir, ya sea en escasez, en abundancia, ya sea que estemos pasando una circunstancia difícil, pero el poder tener ese contentamiento del que habla el Señor, el poder sobrellevar y si tenemos tiempo, como decimos, para estar preocupado por lo que nos va a pasar o por las circunstancias que estamos pasando, tenemos tiempo también, como decía anteriormente, para doblar rodillas ante el Señor y pedirle que Él nos fortalezca y que nos ayude. Y ahí sí podemos aplicar ese versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si yo voy a Él en oración, clamando por esa petición especial, no importa la circunstancia, la temporada que esté pasando, todos vivimos diferentes temporadas porque somos edades diferentes, unos estamos mayores, otros están jóvenes, niños, adolescentes, pero tenemos que recordar que a cualquier situación Jesús es la solución. Solo necesitamos ir a Él en oración, creyendo que le hay, y tener esa convivencia juntos y en armonía, porque si nosotros estamos juntos tenemos un soporte espiritual, lo cual como hermanos podemos ayudarnos, pastor. Amén. Y orar juntos. Amén. Y entonces vea por favor que Pablo está tomando ese versículo tan poderoso para decir: nada me saca de mi vida en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, yo enfrento todo. Porque usted dirá: pero es que yo estoy bien ahorita. Sí, pero la bendición a veces falla. Todo es cíclico y estamos viviendo tiempos difíciles. Ahí gritan que la economía se va a poner así, asá. Pero la economía, la guerra, la abundancia, la paz, no deben ser razones por las cuales nosotros nos apartamos de Cristo. A mí me da tristeza, fíjese, ver personas que simplemente se han alejado de la iglesia y consideran tener una vida cristiana o unidos a Dios en su propio estilo de vida. Pero el mismo Pablo dice: ¿y quién es soldado a sus propias expensas? Sí. Y también dice Juan que era necesario que salieran de nosotros para que supieran que no eran de nosotros. Y eso duele, pues, porque uno conoce tiempo invertido. Uno conoce no tanto eso, hombre. Si es que al final todo el tiempo que nosotros invirtamos y todo el esfuerzo que nosotros hagamos, pues Dios nos lo recompensa. Amén. Y nos lo va a recompensar más, sino que es el alma de estas personas. ¿Habrán sido verdaderamente salvos? O simplemente su ausencia, porque dice Proverbio: su deseo busca el que se aparta y se entremete en todo negocio. Entonces se salieron por su voluntad. Es que habían muchos problemas en la iglesia. ¿Dónde no hay problemas? Hay problemas en el trabajo, pero no se salen del trabajo. Hay problemas en el gimnasio, no se van del gimnasio. Hay problemas con los amigos, no se van de los amigos. Entonces realmente es difícil vivir en el Señor cuando las cosas están bien. Ya no digamos que cuando las cosas suceden de manera diferente a lo que nosotros queremos. Entonces, Pablo les dice, ¿verdad? Versículo 14, les dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, allí es donde los cristianos tenemos que ayudarnos con ese corazón sencillo. Se recuerda allá el versículo 12, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ese sentir que hubo cuando Él estaba sentado en el trono, de venir, morir por nosotros, humillarse hasta lo sumo para que usted y yo, digo, si usted es salvo, ahora nosotros tengamos esa certeza de que Dios nos ha salvado. Y tener esa esperanza viva en Cristo Jesús y esa dependencia en Dios. Porque el secreto de vivir es el depender plenamente de Dios, en saber que tenemos en quién confiar, el saber que alguien va por nosotros y que no es el hombre el que nos va a exaltar, no es el hombre el que nos va a recompensar, no es el hermano, sino que es nuestro Señor Jesucristo quien nos va a dar ese contentamiento, alegría, ese gozo, pero solo viene de esa dependencia de Dios. Y ahí es donde podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora cualquiera diría: no, que Pablo lo que quería era dinero. No, porque mire lo que dice el versículo 17, se lo voy a mostrar, le voy a mostrar que Pablo no estaba interesado del dinero de los hermanos de Filipo. Amén. Mire lo que dice el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Oiga esto, por favor, busco fruto. O sea, como cristiano, nosotros tenemos que dar fruto. Amén. Entonces, el mismo Señor Jesucristo hizo una metáfora. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes como pámpano tienen que dar fruto. El pámpano que no va a dar fruto es cortado y echado al fuego, ¿verdad? Pero el pámpano que sí da fruto es limpiado para que dé más fruto. O sea, hay un proceso para dar fruto, pero hay que dar fruto. Entonces Pablo les dice, perdónenme, pero yo no es que ando buscando que me regalen algo. No, ando buscando lo que ya debe existir en su corazón. Ya debe existir el deseo de ser parte, de apoyar la obra. Eso es lo que Pablo buscaba. Y yo le doy gracias a Dios por esta porción, porque mucha gente piensa que los pastores solo son dinero. Mire, si pudiésemos, yo le puedo testificar, pues es cierto, hay pastores que son voraces, hay pastores que solo buscan su bien, pero la inmensa mayoría de siervos del Señor, yo conozco muchísimos, tienen una entrega casi total a la obra, viven, transpiran obra. Y entonces usted tiene que ser parte y llega el tiempo donde usted tiene, oiga bien, tiene que dar fruto. Amén. Y el Señor siempre dice que el que da, siempre el Señor le va a recompensar. Y le va a recompensar a 100 por 1. Y nosotros lo hemos podido ver algunas veces dentro de nuestras limitaciones. Hemos venido para cubrir parte de cosas de la obra y decimos, ay, bueno, dependemos del Señor. Y Dios es el que fortalece y el que da esa provisión y el que recompensa. El Señor no se queda con nada. Y Dios es fiel para siempre recompensarnos de una u otra manera y tener esa fortaleza y poder tener esa gratitud y poder bendecir a otros, y el Señor siempre busca las formas para poder bendecirnos y seguir adelante en la obra. Y fíjense que hay una referencia de Pablo ahí mismo, porque Pablo les da las gracias por lo que recibió y que Pablo está bien contento y describe lo que enviaron. Pero lo describe de una manera diferente a lo que materialmente era. Vea lo que dice el versículo 18. Esto ya lo vimos, sí, pero para que se pueda entender todo lo que es el significado de la carta. Mire lo que dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Algunas veces no son las cosas tangibles, ¿verdad? O materiales, sino que el Señor va dando nosotros cómo debemos de presentarnos en sacrificio vivo, en olor fragante, dice. Yo no creo, sinceramente, yo no creo que le hayan enviado perfume a Pablo. No fue eso. Sino que las cosas Pablo las recibió y sabe que al recibirlas ser enviadas por la iglesia de Filipo, estas no solo llegan a Pablo, sino que van directo al Padre. Amén. Y entonces dice que esto que ha recibido, lo primero que dice que es olor fragante, lo que tenían que tener las ofrendas, olor fragante, era un olor especial que el Señor había dicho que era lo que debía tener esa fragancia, y dice sacrificio acepto. En otras palabras, es un esfuerzo porque se reunieron entre todos y todos pusieron, y eso fue aceptable. Ese esfuerzo fue no el dinero, no las cosas, sino que la voluntad de las personas fue un sacrificio acepto, y fue acepto porque el sacrificio fue, como dice al final del versículo 18, agradable a Dios. Y también es. Nosotros tenemos que presentarnos al Señor, a la iglesia, ante los demás, con nuestro testimonio, que sea agradable a Dios. No como yo quiero, sino que agradable al Señor. Que cada una que nuestra vida sea una ofrenda para el Señor. Y esa ofrenda que sea, si nosotros agradamos al Señor, va a ser una ofrenda, como dice, con olor fragante. Aquello que sí le agrada al Señor.
Y fíjense que por eso es que el mismo Moisés decía que cada cierto tiempo se presentaran al templo o al Señor con algo, ¿verdad? No con las manos vacías, porque ese es un caminar que a todos, que depende de todos. Las iglesias dependen de los congregantes. Si bien es cierto, Amén. dependen de Dios de manera general, pero Dios bendice a los congregantes y los congregantes de su bendición llevan una parte a la iglesia y así se sostienen todos los ministerios. Entonces, cuando usted hace eso, el apóstol Pablo nos trae un versículo que es tan poderoso como el versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Que Dios nos va a dar la potencia, pero Dios no solamente te va a dar la potencia cuando tú das de lo que Dios te ha dado para que la obra siga, sino que no solo te va a dar la salud, no solo te va a dar la fuerza, sino que dice, mire lo que dice el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Algunas veces nosotros queremos por avaricia más de lo que el Señor tiene permitido para cada uno de nosotros. Pero si nosotros podemos atesorar esta hermosa palabra, podemos atesorar esta hermosa promesa que nos alienta a que nosotros podamos continuar perseverando en el Señor y no ser mezquinos ni actuar con avaricia. Y yo sé, amados, que muchas veces estamos restringidos, estamos limitados, pero en esa limitación es que nosotros tenemos que dar. Si tiene abundantemente, sea abundante, sea generoso en la medida, sin importar cómo usted esté, pero por supuesto en relación a lo que usted tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se viene la promesa. No solo te va a dar fuerza y salud, sino que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Dios va a suplir. Hermanos, Dios va a suplir, Dios va a bendecir. Entonces, perdón, cuando... Y podemos ver que Dios siempre tiene cuidado de las aves, de toda la naturaleza. ¿Cuánto no más de nosotros en darnos esa provisión necesaria? Algunas veces porque nosotros estamos pidiendo, dicen otra porción, para nuestros vientres, para nuestros deseos, para, podríamos decir, lujos, ¿verdad? Claro, para cosas claro. que algunas veces no son provechosas o que posiblemente nos van a traer consecuencias. Pero el Señor nos asegura que Él nos va a proveer para todas nuestras necesidades. ¿Y cómo? ¿Qué tanto nos va a proveer? Conforme sus riquezas en ahí gloria, no hay límite. Y no fíjense que también le dice, Pablo le manda a decirle a Timoteo que le diga a los ricos de este mundo que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. Pero que no pongamos la vista en eso. ¿Verdad? Que no pongamos las vistas en las cosas, en la esperanza en las cosas materiales, sino que las pongamos en Dios. Y entonces, ya después de haber dicho todo eso y de haberle llamado a la iglesia que prosiga con su vida entregada al Señor y que Dios los va a bendecir en su vida particular, entonces Pablo dice, comienza en el versículo 20 y ya los últimos versículos dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo les está diciendo de todo lo que hagamos aquí en la tierra, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que ofrendemos, que todo lo que nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestro testimonio sea para gloria de Dios por los siglos de los siglos. O sea, que ni Pablo, ni Timoteo, ni Epafrodito, sino que nuestro Señor se lleve toda la gloria y toda la honra. Y que nuestros ojos nunca perdamos ese objetivo que es Cristo Jesús, de siempre tener puesta la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, porque si nosotros empezamos a ver al pastor, a los hermanos o a X personas, siempre nos vamos a decepcionar, y nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo y reflejar una vida en el Señor, que nuestro testimonio pueda reflejar ese carácter de Cristo. Amén, amados. Y es que yo entiendo
cuando pues yo entiendo que uno busca su beneficio y no está mal, comprenda, no está mal. Pero no con codicia ni avaricia. Yo les quiero decir, no está mal que usted desee crecer. Inclusive, que no está mal si usted desea tener mucha riqueza. Yo quiero decirle eso, ¿verdad? Porque no es el dinero el problema, es el amor al dinero. ¿Qué es lo que usted está dispuesto a hacer para tener esa riqueza? ¿Qué es lo que está dispuesto a sacrificar por tener esa riqueza? A su familia, su vida, su relación con Dios, su moralidad, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Entonces, pero Dios nos abre las puertas y como dice también Moisés, que Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Pero recuerde que nuestra mayor riqueza debe ser nuestra relación con Dios. Y entonces dice Pablo, ya para terminar la carta, ¿verdad? Y dice Pablo, como Pablo era, esta es una carta, como dijiste tú, súper personal, ¿verdad? Toda la gente de la iglesia de Filipo estaba bien relacionada de Pablo. Con Pablo, entonces Pablo les dice, versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Amén. Entonces comienza Pablo a saludar a las personas, pero Pablo, por el hecho de estar, por eso es que él quería seguir en arresto domiciliario, porque él podía recibir visita, él podía tener gente ahí en su casa y podía, cosa que le era difícil en la cárcel, podía estar evangelizando inclusive a la guardia, que por cierto del pretorio, que era el lugar donde estaban los soldados retirados, ¿verdad? Y sus hijos, Pablo evangelizó a muchísimo. Ya va a ver ustedes porque dice, los hermanos que están conmigo os saludan. O sea, ¿verdad? Que siempre mantenía un grupo de personas, de discípulos, estaba discipulando, enseñándoles para que fuesen a compartir, y esa es la importancia del Señor, y en su palabra nos dice, id y hacer discípulos. Es un llamado que tenemos a estarnos nosotros siempre enseñando, instruyendo a otros para poder compartir. Y luego y fíjense que en el versículo 22, permítame, en el versículo 22 el apóstol Pablo está dando la certeza, gente que ha conocido en la cárcel, pero ni siquiera les llama a los hermanos, sino que les da la característica de todos los creyentes, de todos los nacidos de nuevo y todos los que conformamos la iglesia. Dice el versículo 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. O sea que todas las personas que estaban cuidándolo, y dice los de la casa de César, que eran personas de alto rango y personas que estaban cerca del César. No eran personas instruidas, capacitadas, doctas, pero habían visto su conducta, habían visto el testimonio de Pablo y habían creído, y ahí los llama y los incluye como la casa de César. Yo siento que hace énfasis de la relevancia de quiénes eran estas personas, de los santos, dice, de los hermanos que habían estado ahí acompañándolo, y también de todos los que se habían convertido y ya formaban parte de esa gran familia. Amén, amén. Entonces Pablo nunca dejaba de hablar, nunca dejaba de hablar de Cristo. Y lo hacía de tal manera que el Espíritu Santo siempre estaba apoyándole en todo lo que hacía. Amén. Y siempre ese ánimo de dar aliento a las personas, y no solo aliento, sino que instruirlas y guiarlas en el camino, en este caminar cristiano, el instruirlas hacia una vida en Cristo Jesús, porque llegar a Cristo algunas veces pues todos llegamos, pero el caminar, el perseverar, eso es lo que requiere una voluntad firme para mantenernos en Cristo Jesús, el poder obedecer, el poder no buscar solo lo mío propio, el no buscar lo que mi vientre quiere, lo que mis deseos quieren, lo que mi carne desea, sino que buscar la voluntad de Dios y ser obediente a su palabra. Y eso es muy importante porque Pablo siempre estuvo ahí alentando
orientando e instruyendo a las personas para que diesen ese paso en el caminar cristiano y no perdiesen ese objetivo que es Cristo Jesús. Entonces, pero eso nace de Cristo, todo Amén. eso nace de Cristo, ¿verdad? Y al final, el último versículo de la carta es este. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuán importante es que el Señor ponga gracia en cada uno de nosotros y que esa gracia divina salvadora esté en nosotros, que podamos nosotros hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestra vida. Y no que, ay, sí, soy cristiano por la voluntad de Dios. No, que lo podamos disfrutar y vivirlo con gozo, con alegría y poderlo compartir con otras personas. Ahora, cuando Pablo dice la gracia, tú lo mencionaste, es la gracia que nos salva. Que nos salva, gracia salvadora. O sea, sin esa gracia, nadie, no hay redención. Por mucho que corra, no alcanza. No se puede, no se puede. Tiene que venir el favor inmerecido de parte de Dios, nos llama y nosotros respondemos. La Biblia dice que nadie puede venir al Padre sino a través de Jesucristo, pero Amén. También dice que nadie puede venir a Cristo si no lo trae el Padre. Entonces Amén. Tiene que haber algo dentro del corazón de las personas y esto es el resultado de la gracia y del Espíritu Santo. Entonces Pablo le sigue diciendo que la gracia la gracia para todas las cosas, la gracia para vivir una vida cristiana, la gracia para desarrollarse como creyente, la gracia para hablar y que Dios responda, Pablo dice que esté con ustedes. La gracia Amén. de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, sin eso no hacemos nada. Y por mucho que sea elocuente un predicador, por mucho que quiera una persona perseverar, de repente va a renunciar porque tenemos que ser conquistados por la gracia del Señor primeramente. Luego, pues nosotros caminamos y nos ayuda el Señor. Amén. Y esa gracia, esa sangre de Cristo es lo que al hombre lo limpia de toda maldad. Es lo que hace que lo tenía separado el pecado de esa gracia del cielo, de Dios. Pero es la sangre de Cristo, esa gracia salvadora, la que nos da redención y nos permite seguir perseverando y caminando en este caminar cristiano. Si tal vez suene redundante, pero nosotros tenemos que llevar una vida reflejada en Cristo, una vida en crecimiento día a día. Es un crecimiento paulatino. Es correcto. Y es que por eso es que Pablo les decía, vean el ejemplo de Jesús, vean mi ejemplo, vean el ejemplo de Timoteo, vean el ejemplo de Epafrodito, pero todo comienza con la gracia. Amén. Y eso es lo que nos hace falta, y caminar en esa gracia y el conocimiento del Señor para que nosotros nos desarrollemos cada vez mejor. Amados, esta carta ha sido hermosa. Yo les quiero invitar, solo tiene 4 capítulos. Hay personas que nunca jamás la han leído. Yo le invito a que usted pueda leerla. Si usted quiere, escuchar nuestros estudios, usted puede buscarlos ya sea en Facebook, pero los tenemos enlistados en YouTube. El canal de nuestra iglesia, Tabernáculo Richmond CA o California. Y ahí usted puede buscar Filipenses y ahí lo va a encontrar todos por orden. Los estudios, búsquelos. Si usted quiere escucharlos, si no, lea la Biblia. Lea la carta, habla por sí Es misma. una cosa tan hermosa esta carta. Yo sé que toda la Biblia es hermosa, pero ver a Pablo y el gozo, la alegría de Pablo cuando veía la iglesia, cuando veía un grupo de personas que él había discipulado y que ellos daban los frutos de una persona que había aceptado el discipulado. Amén. Así que, mis queridos hermanos, nosotros les queremos dar las gracias, ¿verdad? Porque aquí se cierra un ciclo, ¿verdad? Una Amén. carta. Una carta. Una carta más donde nosotros te hemos estado enseñando. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, pero de todo corazón queremos invitarle a que busque y que se hunda en la palabra de Dios, que le crea a Dios y que viva con ese gozo que solo nace de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y de vivir tomados de la mano con Él. Amén. Y el llamado es a que vivamos vidas que reflejen que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde viene nuestro socorro. Amén. Vamos a orar.
vamos a darle gracias al Señor y quiero invitarle, por favor, que su corazoncito abra su corazoncito y su mente y dele un espacio al Señor. Buen Dios Amén. y Padre nuestro, gracias Dios por tu infinita misericordia. Gracias Padre porque tú siempre estás con nosotros y nunca nos desamparas. Te queremos nosotros de manera personal dar las gracias por permitirnos enseñar esta carta durante todo este tiempo. Pero permite que lo que hayamos dicho, Señor, sea de instrucción para las personas, pero principalmente que sea una semilla que Sí, se Señor. siembre en el corazón de los hermanos para que amen tu palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Bendice la vida de todas las personas que pudieron haber estado conectadas, Señor, y permite que vayamos creciendo cada vez más en tu gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos la siguiente carta son las cartas de Pedro. Por supuesto, comenzamos con la primera. Yo sé que va a ser de mucha bendición, tanto como ha sido esta carta a los Filipenses. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, después que terminemos, va a salir una oración. Repítala con fe, pues Dios quiere salvarle. Muchas Amén. gracias. No podemos cerrar esta carta sin decirle con todo el corazón Que el Señor les bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. muchas gracias y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, para cuando yo muera, puede estar en su presencia por siempre, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que pueda congregarse con nosotros. Somos el Tabernáculo Bíblico Bautista, Richmond, California, y le esperamos. Ahí está nuestra dirección, nuestro servicio día domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.